101.9 FM, Vida Nueva, la radio de la familia. Este programa es presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 71 32 22. Mi amor resulta más fácil. El programa que celebra los valores y la importancia de la unidad familiar. Comencemos este viaje juntos. La familia González Vargas presenta Todo en Familia. Tu amor, refugio seguro, fue allí. Queremos ser una voz que afirme y celebre a la familia, transmitiendo mensajes de amor, respeto y unidad. Comenzamos. Chicos aprendimos a querernos como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo. Muy buenas noches, familia, gracias a Dios porque estamos nuevamente juntos. Buenas noches, José. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Anita. Jime, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, qué bueno que nos escuchan. Y bienvenido, Cris. Como siempre, a todo en familia, qué bendiciones tenerlos nuevamente cerca, nuevamente sentirles parte de nuestra familia, parte de esta tarde. Que bueno, fue un día que nos ha sorprendido. Lluvia, sol, nublado, más lluvia. Y bueno, realmente nos bendice siempre el Señor con cambios de clima maravillosos. ¿No te gusta el clima en Yucatán? Espera 5 minutos y veremos qué pasa. Sí, así es. Hoy tuvimos una pequeña excursión a Xmaquil. ¿Cómo? Dilo bien. Xmaquil, ¿no? Está bien. Xmaquil, está bien dicho, José. Y sí, nos llovió y luego salió el sol y nos quemamos y el bochorno y luego volvió a llover. Entonces, sí, el clima aquí está muy, muy loco. Gracias a Dios. Y estuvo hermoso el tiempo que pasamos con los chicos de la escuela. De verdad que son una bendición. Cada familia de la escuela es una bendición. Pero algo que me sorprendió el día de hoy, llevamos nosotros a un gran número de alumnos, 15 alumnos. Y de pronto veo una escuela que va a la visita escolar, una escuela como con 50 niños, y todos yo creo que eran menores de 6 años. Sí. Era impresionante. Sí, eran muy chiquitos. y todos tomados de la mano. Yo dije, wow, sí, con 15 niños de pronto voy sufriendo para que ninguno se me pierda. Y ahí eran como 50, los entraron ahí al circo. Gracias a Dios, fue un tiempo hermoso, un tiempo que pudimos pasar también en familia. Gracias a Dios que nos permite servirle en diversas áreas juntos. Y lo pasamos muy, muy bonito. Y esta canción que les pusimos ahora para iniciar el programa, también es una canción que nos ha bendecido mucho. Yo recuerdo la primera vez que puse esa canción, que se la envié a alguien. Me gusta mucho dedicar canciones. Ya les ha tocado también al mix musical que les mande dedicatoria para los chicos, el dúo dinámico. Porque me gusta mucho hablar a través de la música, hablar a través de las canciones.
y recuerdo esa canción por primera vez cuando se la envié a alguien, se la envié a mi primo, un primo hermano, con el que tenía muchos años peleado. De pronto yo digo que él estaba peleado conmigo y no yo con él. Pero bueno, no buscábamos ninguno la reconciliación. Y recuerdo que le envié esa canción contándole cómo desde niños habíamos crecido juntos. Y sin embargo a veces pues hay diferencias, hay opiniones distintas. Y es muy sencillo enojarse. Creo que para el ser humano enojarse es algo sumamente fácil. Demasiado fácil para mi gusto. Y sobre todo yo creo que pasa muchísimo en las familias, ¿no? O sea, un montón de gente completamente diferente, que al inicio podría pensarse que pues ideológicamente no tienen nada en común. De repente, pues se ven forzados, ¿no? A convivir bajo un mismo techo. Que Dios No los tienen de puso. otra. O los ves en todas partes, en las reuniones, en las comidas. Entonces, pues sí, a veces te empieza a disgustar un poco, ¿no? De tanto verlos y que vives con ellos, o algunos que los ves casi diario. Entonces, pues van ahí creando roces, pues como dije, son personas diferentes, ¿no? Pero que los une al final un lazo que es un lazo de sangre y que es algo muy fuerte. Sin embargo, considero que es algo también que se tiene que desarrollar y se tiene que construir. Algo que me sorprendió en la semana fue ver un meme, o era un pensamiento, creo, que hablaba de cómo lo que no va a volver, ahora que viene la temporada navideña, dice ahí, lo que nunca va a volver es la reunión en Navidad con tus primos. O sea, esa sensación que tenías cuando veías a tus primos, cuando estabas con la familia. Y yo me puse a meditar, ¿por qué eso no puede volver? Es una realidad, yo lo he visto. En mi familia eran muy cercana y eran muchos primos, más de 20, y convivíamos muy padre en Navidad. Pero conforme iban creciendo cada uno, esas diferencias que hablas, hijo, se iban haciendo grandes, o parecían más grandes. Simplemente era que defendía a cada uno su personalidad o sus ideas, y eso iba abriendo brecha, iba haciendo una división. Bien fácil que es para el ser humano, desafortunadamente, enfadarse. Pienso desde Abraham, Caín y Abel, ¿no? Al principio de la humanidad, diferencia aún entre hermanos. Así es, lo dices muy bien, ¿no? De chiquitos, pues eres un niño que está conociendo, está aprendiendo todo y tienes compañeros que también están contigo aprendiendo, jugando, y en realidad no, diría yo que no tienes como una personalidad definida. Por ahí vi un estudio que la personalidad se define más o menos ya bien, como a los, ¿qué? 5 años, 7 años. Comienza ya ahí a moldearse, ¿no? Y que el niño va a permanecer siendo así por el resto de su vida. Entonces, cuando eres pequeño y convives con tus primos, con tus hermanos, pues en realidad eres apenas algo que se está formando, y es padrísimo, ¿no? Compartir esos tiempos con tu familia, con tus hermanos, de descubrir, de aprender, pero a medida que va pasando el tiempo ya empiezas a definirte como persona, quién eres, y como decía ahorita, chocas con otras personas, a pesar de que son personas con las que tienes que convivir, ¿no? Incluso sucede en familia, o sea, también en familia hay conflictos, también entre hermanos, entre esposos, entre primos, tíos. Es algo que desafortunadamente sucede. Yo le preguntaba hoy a una querida amiga, le decía, oye, ¿tus hijas siguen jugando juntas? Porque veía a la menor que estaba prácticamente jugando sola hoy durante el paseo, ¿no? Y la veía jugando sola. Y le decía, oye, pero bueno, ya en una hermana, son 2 hermanas, pero la diferencia de edades, ¿cuántos años será, amor? Como unos 5 o 6 años, ¿no? De edad, de diferencia. Y yo le decía, bueno, ¿y todavía juegan juntas? Y me decía, no, realmente ya, pues ya es mucho mayor mi hija, la más grande, y ya no hay esa identidad en el juego, y como antes convivían juntas. Y ahora, pues la pequeña de pronto juega sola, ¿no? Ella pone su música y está coloreando y está más independiente. Y me llevó mucho a pensar en esto que hoy estamos poniendo sobre la mesa, que es la relación familiar, la relación, en los conflictos que puede haber, situaciones difíciles, por la diferencia de caracteres, por la diferencia de pensamiento, cómo pueden surgir peleas incluso entre hermanos, ¿no? Sí, bueno, y desafortunadamente eso es algo muy común, ¿no? Sobre todo entre los hermanos, que
se peleen unos a otros o que a veces haya esa envidia y uno quiera ser mejor que el otro o así. A nosotros pues la verdad nos ha pasado bastante, somos 3 hermanos, entonces igual tenemos como diferentes edades y luego compartir habitación, por ejemplo, eso es algo que nos costó mucho trabajo por mucho tiempo. Ahorita ya cada quien está en su habitación, pero eso era como algo que siempre causaba las peleas, ¿no? Sí, es difícil cuando como dices, te relacionas con alguien todo el tiempo. Estás viendo a una persona todo el tiempo. Yo no sé cómo su mamá me aguanta, cómo puede vivir conmigo durante más de 20 años y todo el tiempo. Se La pudieran cara ver que su hace. cara y es una cara de afirmación de, sí, qué duro es vivir con este hombre. Porque es difícil, las relaciones humanas son complicadas y surgen siempre temas de conflicto, ¿no? Ahorita ponía el ejemplo de Caín y de Abel, simplemente porque uno de alguna manera agradó más a Dios el otro. O sea, puede parecer a veces una tontería, pero por pequeñas cosas generamos grandes divisiones, generamos grandes problemas que a veces pueden durar muchísimo. Yo contaba con mi primo, pues realmente duramos años después de ser como casi hermanos, porque convivíamos mucho, dejamos de hablarnos por muchos años. Y bueno, no era a lo mejor un odio, quiero pensar que no había un gran resentimiento, pero ya no había ese interés de juntarnos, de hablar, de procurarse, ¿no? ¿Y por qué fue que se pelearon? Fíjate que fue una tontería realmente, fue un momento donde había una diferencia de opinión entre él y yo, pero yo lo que tengo en la memoria, él es diseñador gráfico, y una vez le dije, no, ya recordé qué pasó. Empezó con esa situación. Él es diseñador gráfico, estudiaba para ser diseñador gráfico. Y yo le pedí que me hiciera un logo, ¿no? Un dibujo, algo así. Le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Tú que, típico, ¿no? Que eres profesionista. Tú que eres abogado, sácame unos tamales del bote, ¿no? O sea, así, o sea, tú que eres diseñador, pues dame un dibujo, ¿no? Y me lo hace y me lo manda y yo, muchas gracias y tal. Y pasó un tiempo y me dijo, tú nunca me pagaste el logo que te hice, ¿no? Pero me lo dijo así, enojado. Y yo dije, sí, tienes razón, o sea, porque somos familia, porque para mí en el momento fue como un dibujo, o sea, no me puse a pensar que era tu trabajo, ¿no? Y yo creo que incluso al decirle eso, yo como que lo minimicé. Y se enfadó mucho. Y después hubo una situación con otra persona que se enfadó igual conmigo, pero una persona por un negocio, y que no salió como esperábamos y se enfadó. Y luego él habló con mi primo y le dijo, sí, realmente tu primo es un conflictivo y tal. Y de ahí como que tomó partido mi primo y se fue haciendo una tontería, como yo digo, una cosa muy simple que se volvió grande, ¿no? Y fíjate que malamente digo una tontería, porque algo para él en ese momento era algo sumamente importante y el hablar quizá de su profesión, como minimizarlo, o el que otra persona le dijera, sí, yo igual tengo un conflicto con él, y yo tal vez no le di la relevancia en su momento, y lo dejé, y eso se fue haciendo cada vez mayor. Por eso no es bueno, dice la Biblia muy claramente, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ustedes se dan cuenta, yo a veces tengo que perseguir a su mamá para decir, no, a ver, vamos a platicar. O sea, que no termine el día y estemos enojados. No sé ustedes cuánto tiempo les ha durado un enojo entre ustedes y qué tan largo ha podido ser, ¿no? Pues yo me acuerdo una vez, sobre todo siento que hay a veces mayor roce entre Jimena y yo. Pues por el tipo de carácter, Ana y yo somos un poquito más parecidos en cuanto a personalidad, entonces siento que pues nos entendemos un poquito más, pero con Jime es completamente diferente, ¿no? Su forma de ser que la mía, yo diría. Sí, la verdad, sí. Entonces nos peleamos, pues a veces un poco seguido y a veces No fuerte, mucho. ¿no? Ujú. Pero más bien cuando Son nos pocas las peleamos, nos veces, peleamos ajá. así como que medio fuerte. Sí. Entonces, recuerdo esta vez, y curioso porque ya no me acuerdo por qué nos peleamos, ¿no? Pero, pues sí, Jime siempre tiende a sacar como comentarios así de, quién sabe qué, y que tú, que no has hecho esto, y que no has hecho el otro, como recriminativos, yo diría. Y pues eso, la verdad, a mí como que me llega muchísimo, porque pones esa cara, mamá, así como, sí. ¿Y cuánto tiempo han durado así peleados lo más? Y que esa ustedes vez, recuerden? ¿Tú sí te acuerdas? surgió ¿Sí? por eso.
Y pues yo me molesté muchísimo. Recuerdo que tuve que salir a caminar. O sea, me salí de la casa ¿Dónde y fue? tuve que caminar un ratito. ¿Dónde fue? Pues en la casa en la que vivimos ahorita. ¿Dónde? Ajá, ¿Ahorita? sí, ¿no te acuerdas? Ah, fue ayer y ella ni enterada. Pero esta vez, ya pues me calmé, volví a la casa y recuerdo que desde ese momento dije, ya, aquí estuvo, como siempre, ¿no? Ya no le vuelvo a hablar a Jimena, y que quién sabe qué, y que ella siempre me hace lo mismo. Y 4 días estuve, creo que fue más de mi parte que de la suya, pero 4 días yo estuve así sin dirigirle la palabra. Yo creo O- que sí, o para porque lo yo ni más me acuerdo, mínimo. ni me acuerdo, la verdad. Entonces yo decía, no, pues ya no le voy a volver a hablar y que quién sabe qué. Pero al final ya, pues, después La de esos perdonaste. 4 días se te pasa y digo, no, pues es mi hermana, ¿cómo no la voy a perdonar? Y ya otra vez. Y yo ni en cuenta. Nunca, no solemos mucho así como, ay, hermana, perdón, te hice daño, ay, sí, perdóname. Simplemente como que nos entendemos y ya empezamos a hablarnos otra vez y se nos pasa. Pero yo, lo más fuerte que recuerdo ha sido eso, como 4 días así de plano sin hablarle y diciendo, no, ya. Fíjate que cuando la Biblia dice que una raíz de amargura puede contaminar, y no solo contaminarnos a nosotros, contaminar a muchos. Y es algo que yo he pensado cuando dejamos algo que nos molestó o que nos hizo enojar o que simplemente nos dolió y lo guardamos en el corazón, eso va generando, se va extendiendo, va echando raíz en el corazón. O sea, yo veo como una raíz de un árbol así malvado, que las raíces crecen y se van agarrando del corazón y de las tripas y del estómago. O sea, como que quieren enraizarse y no dejarme, ¿no? Y es para eso tan importante que cuando haya un momento de enojo, nosotros aprendamos a controlarnos y busquemos rápidamente solucionarlo, ¿no? Porque eso pasa. La Biblia dice que todos nos enojamos. O sea, todos podemos en un momento enojarnos. Pero ¿qué hacemos con el enojo? ¿Qué cosas han vivido que de pronto haya hecho que el enojo se convirtiera en algo más grande, ¿no? A lo mejor en un golpe, o se convirtiera en una acción en contra de mi hermano o de una persona que me causó ira o que me molestó tanto. ¿Qué consecuencia negativa ha podido venir cuando hay este tipo de conflictos o de enojos? Pues sí, yo recuerdo que, como dice Josué, él y yo como que no nos peleamos tanto, pero entre Jimena y yo igual como que de repente nos peleábamos, más como por ser ambas niñas y por Además, muchos años. nosotros convivíamos un poco más porque estábamos en el mismo cuarto. En la misma Ajá, recámara, en la ¿no? misma habitación. Entonces, para Jimena siempre fue igual un conflicto eso, porque ella era más ordenada, ella era más desordenada, una se dormía a veces a unas horas y la otra a otras. Entonces, eso siempre causaba como un choque entre nosotras dos, y pues sí hubo veces en las que llegamos a pelearnos. Y, pues, Pelea, no pelea, pelea, pegarse, pelea, pero pelea, pelea, pelea. A jalarnos de las En greñas. un ring de box, yo creo. No, ¿alguna vez han llegado a golpearse ustedes? O sea, decir como un manotazo, o empujarse Sí, sí, o, sí. pe- o Entre Ana pegarse. y yo sí. Tal vez Creo que una otra cachetada o Cuando algo Josué así. se enojaba con Cachetada, nosotros, no es cierto. jamás Pero yo cachetada. nunca les he pegado. O Josué sea, lo que hacía era como no podía pegarnos, porque Les no, gritaba. O sea, siempre que nos pegaba, bueno, nunca nos pegó. Si alguna vez llegó a pegarnos, tal vez lo regañaron y nunca más lo hizo, pero yo la verdad no me acuerdo. No, Él lo no que hacía era pasa. empujarnos. Como que se enojaba contigo y te empujaba. Y luego te acercabas y te empujaba otra vez y así. Pero Pero siempre ¿por te qué tiraba hacia acercabas la otra vez? cama o algo así, porque nunca nos golpeaba. ¿Y ese conflicto en algún momento creen que dañó su relación? O sea, que afectó la relación que ahora tienen y que impida que ahora puedan llevarse bien o puedan comunicarse, o sea, que haya afectado de alguna manera. No me digan, vamos a ir a un corte y volvemos con esa idea. No se vayan, seguimos todo en familia. Momentos buenos y los malos. Quiero ver se hacen más grandes. Vamos a un corte. En un momento regresamos con Todo en Familia. Todo en Familia está de vuelta. Continuamos.
vuelta aquí en Todo en Familia y antes del corte estábamos hablando un poco acerca de los conflictos familiares y queremos invitarlos a ustedes que nos están escuchando a que nos manden su mensaje si ustedes tienen algún conflicto que quieran compartirnos o si alguna vez se hayan peleado con alguno de sus familiares o algo así, si quieren compartirnos cómo lo solucionaron, pues les voy a pasar el número en cabina por si quieren mandar un mensaje. Es 99 93 54 69 14. Lo repito, 99 93 54 69 14. Y han sido fuertes revelaciones, de saber, oye, me peleo, le doy una bofetada, le rompo el cuello, le doy una patada en el hígado. Bueno, eso luego ni cuenta nos damos, Se ve que es grande la casa, Sí. porque no me he percatado de eso, amor. ¿Tú Yo te habías dado tampoco. cuenta que Bueno, había- de repente tampoco. entro y sí, escucho, o cuando escucho ya que levantan la voz, entonces es cuando entro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dejen de pelear. Cuando Y se Ana- retira. No es cierto, llega y dice, pelea, y lo graba. Cuando Ana y yo nos peleamos, normalmente el que entra a separarnos es Josué. Dice, a ver, ya, tranquilícense todos. Cada quien a su recámara. No, pero igual luego mi mamá solo tantito hablas alto y ya empieza a decir, no se peleen aunque no te estés peleando. O luego termina igual peleándose con nosotros, que nos estábamos peleando, termina más bien peleándose con nosotros. No, para porque que voy no y las peleemos. regaño, entonces ya todos terminamos peleados y ya mejor nos vamos. Bonita forma de solucionar. Y la pregunta que decíamos es, o sea, ¿de qué manera ha afectado nuestra relación cuando tenemos un conflicto en casa? ¿De qué manera ha afectado, como yo decía, ¿no? O sea, realmente el conflicto que tenía con mi primo, pues no nos afectaba solo a nosotros, afectaba a su mamá, a su A la papá, a la familia. familia. De pronto, pues éramos una familia siempre muy unida y lo que sucedía siempre repercutía en los demás. Pero yo creo que un problema también de los conflictos familiares es que cada quien toma como partido. O sea, sí es cierto, él es el malo, tú eres el bueno, o al revés. Porque unos están del lado de uno y otros del otro. Así es, y eso pues genera más división. O sea, en lugar de que alguien venga y diga, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a solucionarlo, vamos a platicarlo. No, empiezan las divisiones entre familia, entonces es cuando pues hay unos que están a favor del primo A y otros que están a favor del primo B y realmente pues toman su partido. Entonces es algo que pues realmente no es bueno porque no trae una solución, no trae Se va afectando la relación, Sí. va haciendo que un problema se vaya generando cada vez y vaya creciendo, vaya... y generando esas raíces de amargura realmente, porque a final de cuentas tú eres ya un adulto, por ejemplo, eso quizá empezó cuando eran niños, ¿no? Y ahora ya son adolescentes, pero realmente ya no se ven como esos amigos o como esos primos que se querían tanto, ¿no? O sea, sí, hola, ¿cómo estás? Y ya cada quien por su lado. Entonces se quiebra rompió esa la Qué relación. increíble Sí. cómo puede durar un conflicto mucho tiempo, ¿no? O sea, Sí. realmente hasta que se soluciona de alguna manera, porque puede ahí durar años. Y una tendencia en el corazón del hombre es que dejemos eso de lado. Ah, ¿sabes qué? Estoy peleado contigo, pues ahí lo dejo. Y si tú no quieres hablarme, yo tampoco. Y tengo más amigos y más primos. Y bye, ¿no? Realmente eso, como decía ahorita mamá, es una raíz de amargura que va contaminando a los demás. Siempre va a haber más gente involucrada, siempre va a haber alguien que va a tomar partido, que va a ir generando división y división. Y si sucede en la familia, qué terrible, es lo más duro cuando una familia se quiebra. Y eso es algo de todas las familias. Mira, ahorita que nosotros digamos, oye, pues hemos vivido esto, nos ha pasado aquello, apenas, mira, te voy a decir, tú que me estás oyendo, tenemos viviendo en esa casa 2 años. O sea, si José dice, sí, me salí de la casa, pues fue hace poco. Realmente es algo en el día a día que surgen problemas. No está dentro del corazón de Dios el entender al ser humano y saber que hay conflictos, que va a haber enojo. Pero aún Jesús dice que se enojó de pronto, ¿no? Pero, ¿qué reacción tenemos y qué consecuencia tan grande puede haber cuando hay algún conflicto familiar? Sí, bueno, ahorita estábamos hablando un poco antes del corte de las peleas entre hermanos y entre primos, pero también hay peleas a veces entre tu mamá y tu papá, ¿no? También ese es un tema que quiero que abordemos. Claro, porque bueno, a final de cuentas convivimos, como dice, o sea, todos estamos
reunidos en la misma casa y los conflictos vienen, yo por ejemplo veo cuando alguien no está de acuerdo contigo, por ejemplo, si papá me dice, oye, va a pasar esto, y yo pues yo no digo nada, y al rato digo, oye, pero a ver, dime, ¿cómo va a estar? No, entonces ya no quieres hacer nada, ¿verdad? Ay, ya como no quieres recibir, no quieres hacer, o sea, como que yo pregunto algo, pero papá ya lo da por hecho que yo ya no quiero hacerlo, entonces yo digo, no, o sea, yo no estoy pensando de esa forma. A veces yo creo que los conflictos surgen porque porque las personas piensan o creen que tú vas a responder algo que no está de acuerdo con lo que ellos dicen, no sé. O sea, como creer que conoces también a la persona, Así que es. conoces detrás también lo que dice, ¿no? Sí, sus cosas intenciones buenas y cómo sus cosas piensa. malas. Entonces dices, yo ya sé con qué intención lo estás Como preguntando. que da por hecho. Ajá, pero yo digo, no, quizá no lo estoy preguntando con eso. O sea, no, realmente no lo estoy preguntando. Pero como él ya tiene una perspectiva de cómo soy, entonces dice, no, eso ya te está causando enojo, tú ya no quieres hacerlo. Y digo, no, o sea, yo nada más preguntaba algo, ¿no? Para saber, o sea, para organizarme o para empezar a ver cómo vamos a hacer las cosas. Y cuando las parejas o los matrimonios igual tienen un conflicto o hay una pelea, invariablemente eso va a permear hacia los hijos, o sea, hacia la familia en general. O sea, cuando hay una situación, ahorita me venía a la mente, dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? O sea, si pones un granito en el arroz, pues ya se contaminó. Si pones un poquito de agua sucia en 1 litro de agua limpia, pues ya está contaminada todo el agua, ¿no? Y eso pasa mucho con el enojo, o sea, cuando con el conflicto familiar. Cuando ya hay un conflicto en casa, ya los demás mejor se alejan, yo ya no quiero estar cerca, o vamos a empezar a pelear, y vienen situaciones, ahorita que decía mamá, esto tiene mucha claridad, tiene mucho que ver con los prejuicios, o sea, como en la familia estamos cerca todo el tiempo, nos conocemos muy bien, nadie te conoce mejor que tu familia, o sea, tu familia sabe, tu familia no la puedes engañar, tu familia sabe realmente quién eres, cómo reaccionas, cómo respondes, cuál es tu actitud, pero también es cierto que eso va formando un prejuicio. O sea, ya las personas dicen, seguramente ya hizo su cara de pocos amigos Ana, porque dijimos que vamos a las hamburguesas y ella quiere comer puras verduras, ¿no? Y entonces ya, nada más de voltear y ver su cara, decimos, ya se enfadó porque vamos a ir a las hamburguesas, ya es un conflicto, ya es esto. Y a lo mejor no, a lo mejor simplemente en ese momento, no sé, a lo mejor ni siquiera puso una mala cara, ¿no? Fue a lo mejor una percepción o un prejuicio que tenemos por la forma en la que nos conocemos, ¿no? Si ya sabemos cómo reaccionamos, pues de pronto eso nos puede llevar a sobrepensar las cosas, y el prejuicio siempre va a ser juicio. O sea, un prejuicio también es un juicio, también es el estar ya señalando a alguien o evaluándolo, cuando realmente tal vez ni siquiera es tan correcta esa evaluación, ¿no? Probablemente esa persona ni siquiera estaba pensando lo que tú crees. Por eso es tan importante la comunicación. Cuando vienen esas situaciones difíciles, poder hablar unos con otros, ¿no? Y por eso valoro tanto el que podamos hablar, porque eso se va perdiendo. O sea, eso ustedes ya lo han visto, ¿no? Cuando han sido adolescentes o cuando están en el umbral de la adolescencia, prefieren no hablar. Ahorita Anita es a la que le toca, ¿no? Y Anita, ¿quieres hablar con ella? No, pero no. Oye, pero ¿por qué? No, ya sí déjalo, ¿no? Porque bueno, es una temporada donde pues, a veces no quieres hablarlo, no quieres exponer, y esa falta de comunicación realmente hace mucho daño. Y bueno, por ejemplo, yo estoy ahorita pensando, ¿qué es lo que un hijo realmente puede hacer cuando sus papás pelean? Porque, por ejemplo, cuando luego ustedes se pelean, pues yo sí pienso, bueno, es que ¿qué es lo que yo puedo hacer? No, o sea, no puedo como que decirle a mis papás, oigan, no se peleen, porque pues no me toca a mí a lo mejor meterme en esos problemas o en esos conflictos. ¿Qué es lo que un hijo puede hacer cuando sus papás se pelean? Es una buena pregunta. ¿A ti qué te gustaría hacer? O sea, tú dices ahorita, bueno, no puedo llegar y decir, oigan, a ver, a la esquina, a la pared. ¿Por qué se están peleando? Pero, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué le gustaría a un hijo o a una hija cuando ve una situación de conflicto? El otro día alguien me dijo, oye, pero no hablen así en el radio porque todo el mundo va a pensar que ustedes son los peleoneros.
o va a pensar que Josué no tiene ni idea de cuál es el rumbo de su vida, o tal, y es cierto, ¿no? Mucha gente lo puede sobrepensar, pero a nosotros nos encanta la idea de estar todo en familia y exponer, porque sabes, esa es la realidad. Todas las familias tenemos situaciones de conflicto. No quiere decir que permanentemente estamos peleando, ¿no? Pero es una realidad que siempre va a haber algo que nos ponga en discordia. Y por eso es tan hermoso hablarlo. ¿Qué te gustaría hacer, Jimena? Cuando nosotros ves que de pronto no estamos de acuerdo, nos enojamos, ya mamá va por allá, o yo levanto la voz. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, pues sí me gustaría como poder como ayudarlos a solucionar el conflicto, ¿no? O sea, como decir, bueno, ustedes podrían platicar para solucionar ese problema en vez de irse los dos disgustados, por ejemplo, ¿no? Fíjate que es algo... Ajá, sí, José. O incluso a veces yo creo que detener la charla, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de que ya nos conocemos y sabemos un poquito sí cómo reacciona cada uno. Entonces sabes cuando mamá hace un comentario y papá viene de cierto humor, entonces dices, chale, ¿no? Ya va a empezar. Y luego Come papá rápido. responde y Suena cuando la papá campana. responde digo, mamá ya sé cómo se lo va a tomar y sí, así pasa y empiezan a pelear y a Y discutir, tú comiendo ¿no? ahí en la mesa del comedor. Como, Y nadie se detiene, ¿no? Yo digo, ya alguien ceda. Te vas nada como más el diga, "Está venadito bien, que lo se tú mete a digas". los arbustos, ¿no? Haciendo hacia atrás. Ajá, Sí. sí, porque lo ves venir y dices, ya en cualquier momento esto va a pasar. Fíjate que ahí es una clave. No es simple, porque tiene que haber verdadera comunicación, tiene que haber confianza, pero yo creo que una clave es, ¿sabes? Yo lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, me doy cuenta. Cuando nosotros estamos en la escuela o cuando como padres los vemos a ustedes en una situación así, intervenimos. O sea, nos ponemos en medio. Dice por ahí también la palabra que a los hijos hay que estorbarles. O sea, si tú ya ves que va a haber un conflicto entre los dos, oye, ponte en medio, ¿no? No les des guantes, no avives esa pelea. Mucha gente, eso dice la Biblia, es una gente tremenda que va a avivar el fuego, dice, le va a echar leña o va a hacer leña del árbol caído o va a avivar las llamas de un conflicto. Pero si yo tengo interés de que mi familia esté en paz, viva en orden, viva tranquila, pues buscar la manera, no, o sea, como familia y en amor, de involucrarme desde un punto de vista favorable, propositivo. ¿Qué se me ocurre en el momento, Jimé? Pues a lo mejor, ¿sabes? Yo veo que hay esta situación de conflicto, yo me acerco a uno de los padres y le digo, oye mamá, oye papá, yo creo que te enfadaste por algo que no va por ahí, o sea, yo veo esta situación de esta manera. Y bueno, ustedes ya son grandes, ¿no? En una edad que permite que tengan un criterio y puedan decirnos, oye, mira, yo veo esta situación desde afuera, veo que han caído en discutir con algo que no es tan profundo, tan importante. O decir, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo te sentiste? Y a lo mejor un hijo puede acercarse al otro padre y decir, oye, mi mamá se sintió de esta manera, mi papá lo está sintiendo así. Y de alguna manera que podamos mediar, ¿no? Algo así se han dado cuenta que ahora en los últimos pues, años, muy poco o meses, pues hemos dado sí en cierta manera, pues el poder platicar todos juntos, ¿no? Verlo todos, porque de pronto puede parecer que solo yo tengo una idea, pero ya cuando resulta que los demás nos estamos dando cuenta de lo mismo, a lo mejor sí hay algo ahí que vale la pena intervenir o cambiar, ¿no? Sí, como dices, pues la plática es muy importante. A veces incluso sucede, yo creo que al revés. Tú puedes pensar que la otra persona ya sabe lo que tú estás pensando, ¿no? Y ya sabe, ya me conoce, entonces sabe cómo me ponen cuando dice que vamos a ir a tal parte cuando yo estoy súper cansado. Entonces, pues reaccionas, ¿no? Creyendo que otra persona ya lo sabe y como que lo manifiestas para que cuando se entere esta persona que, no, está molesto por esto, entonces ya cambie de opinión y todo eso. Pero yo creo que lo importante es el diálogo, o sea, y lo he notado mucho últimamente, pues hemos tenido carga de trabajo y cierto estrés, entonces a veces el ambiente se siente tenso, ¿no? Se siente que en cualquier momento algo va a reventar o alguien va a decir algo que no debía decir. Entonces en esas partes pues sí hacemos una pausa y decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué te molesta? ¿O qué tienes? Y a veces también como que nos reservamos mucho. Esas pláticas casi siempre terminan con nosotros llorando y diciendo, no, es que tú Terapia quién de sabe familia. qué. Y yo recuerdo cuando veía que nuestra familia hacía eso entre mis tíos y mis abuelos,
cuando decían, no, es que tú nunca me dijiste, y se ponían a gritar, entonces ya los primos teníamos que salirnos, ¿no? Pero yo veía como siempre esas charlas pues terminaban un poquito en reconciliación, en llanto, a ver, ya se dijo lo que se tenía que decir, ahora cómo vamos a acomodar las piezas para que esto no vuelva a pasar y para que podamos recuperar nuestra relación. Así es sumamente importante en esa parte de la comunicación. Dice su palabra que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora vamos a volver sobre esta línea, vamos a ir a una pausa y volvemos aquí con Mami, quien levantó la mano. Dios los bendiga por estar con nosotros. Sigan aquí y vamos a tratar de resolver siempre nuestros conflictos en familia. No se vayan. Vamos a un corte. En un momento regresamos con Todo en Familia. Todo en Familia está de vuelta. Continuamos. Bueno, pues lo que estábamos hablando es cuando peleamos, ¿no? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Y Josué decía, bueno, pues en ocasiones nos sentamos a la sala de nuestra casa y empezamos a platicar. Entonces empezamos y, bueno, tú que no estás de acuerdo, y ya uno empieza. Pero luego pasa que a veces los hijos vienen y me dicen cosas. Y entonces, mamá, pero esto y cosas que no puedo repetir. Y así es. Y entonces, cuando Se yo va a digo, quejar bueno, de ya nosotros. estamos todos reunidos, entonces ahora sí, expresen sus opiniones. Y entonces todos se quedan callados. Y yo digo, a ver, ¿qué pasó? Si ya estábamos todos aquí para resolver nuestro problema. ¿Por qué tú no hablaste? ¿Por qué tú no dijiste? Y eso se convierte también en como que peleas por eso. O sea, a veces los pleitos, como decía Andrés al principio, se dan por cosas tan pequeñas, o sea, tan insignificantes, pero lo importante es como ponernos de acuerdo y atrevernos, yo creo, como familia a decir, esposo, ¿sabes qué? Pues creo que esta vez me lastimaste o no estoy de acuerdo con esto y vamos a resolverlo, ¿no? O ustedes, hijos, papá, mamá, creo que ustedes no me están apoyando, o yo siento, o sea, todo lo que cada uno siente tiene que expresarlo, porque si no es cuando viene el problema, el enojo. Y en ese enojo a veces dices, pero hace un año te acuerdas que no me compraste lo que te pedí. Entonces todo eso genera más problemas y más conflictos. Y resolverlos nos va a llevar ¿a qué? A la unidad otra vez, a la armonía. Porque creo que nuestras situaciones han sido así como esporádicas, pero sí hemos tenido problemas en conflictos familiares, ¿no? Cuando... perdón, Jimé. No sé, es que lo que pasa luego es que mi mamá termina siendo como el mediador de todos, ¿no? O sea, nos peleamos Ana y yo, y cuando terminamos de pelear es a ver quién llega primero a acusar a la otra con mi mamá, ¿no? Y entonces nos quejamos y decimos, ay, es que pasó esto y Ana no me hizo y así. Y entonces ella termina siendo así como que el mediador y termina escuchando así como que todos los conflictos. Sí, fíjate que es lo que dice mamá, la importancia de hablarlo, de no quedarte con algo que probablemente te está haciendo daño, que estás cargando y que no lo expones. Pues es algo que generalmente solamente va haciendo esa raíz y va causando, a lo largo del tiempo, va causando más dificultad. Lo que ya no hablaste en un momento, luego se vuelve mucho más difícil hablarlo. Como decir, mamá, fíjate que hace 3 años tú cuando entraste no me abriste la puerta. Oye, pues la verdad yo ya ni me acuerdo, ¿no? Y cuando, si lo tratamos en el momento, algo que me ha pasado últimamente es encontrarme con gente en la iglesia que me dice, y yo no puedo solucionar el problema en el momento.
yo necesito calmarme, José, o sea, yo salí a caminar, ¿no? Yo necesito que pase un tiempo, yo necesito... Y eso es algo entendible, a lo mejor tu temperamento, de momento no puedes contenerlo y prefieres que pase un tiempo, ¿no? Pero cuando ya, oye, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ¿será que ya es tiempo para que podamos hablar esto? Pues porque mucha gente no quiero en este momento, no quiere tratarlo, no quiere enfrentarlo, no quiere tener esa carga, no quiere tener ese esfuerzo. A mucha gente le pasa eso y prefiere guardarlo y eso va siguiendo por mucho tiempo generando conflicto. O también yo creo que a veces no quiere perdonar, o sea, ya le causaron el enojo y dice, pues tengo que calmarme hasta que pueda solucionarlo, pero realmente es que si lo deja por tiempo es porque realmente no quiso perdonarlo, o sea, no quiso pasar la ofensa, ¿no? A final de cuentas. Sí, a veces esto es algo muy duro y siento que pues a muchas personas nos pasa, personalmente a mí me pasa muchísimo, que es que te gusta hacerte la víctima, ¿no? O sea, que a ti te ofendieron, entonces son ellos los que tienen que pedirte perdón y tú lo dejas y yo hasta que ellos no me pidan perdón, entonces yo no voy a decirles nada o los voy a dejar así en silencio. Pero también siento que eso pues va creciendo en tu corazón y más que hacerle daño a la otra persona, te hace daño a ti mismo y pues poco a poco ahí se va quedando hasta que descubres que eso crece a tal punto en el que ya es algo pues verdaderamente grave y Familias peligroso. que no pueden hablarse totalmente, familias que se encuentran en el mismo lugar en una fiesta y uno tiene que sentarse del otro extremo del salón porque no puede convivir en absoluto, no puede ni cruzar una mirada sin que eso traiga rencor, dolor a su corazón. Y tiene mucho que ver con el orgullo, tiene mucho que ver con esta parte de ceder y permitir sacrificar tu ego y decir, bueno, mejor solucionar esto y no seguirlo cargando. A mí me encanta poner este ejemplo cuando llego a casa de mi padre, decirle, oye, vengo a decirte que te perdono por habernos abandonado, ¿no? Y voy decidido en Cristo a decirle, te vengo a informar que ya te perdoné y que puedes vivir tranquilo, yo voy a vivir tranquilo porque te perdoné por haber abandonado a mi mamá y a mis hermanas y a mí, ¿no? Y llego a la puerta y cuando abre mi papá la puerta, le digo, vengo a decirte que te quiero pedir perdón. Y eso a mí me hizo una revolución en el corazón, porque yo iba a decirle te perdono y al estar ahí el Espíritu me dice, no, tú eres el que tiene que pedir perdón. Y entonces le dije, vengo a decirte que me perdones porque he pensado mal de ti, he juzgado, he llegado a odiarte, he murmurado en contra tuya, he pensado que eres un mal padre y no es así. Y quiero que me perdones, ¿no? Y eso, pues no te digo, espiritualmente quebró el ambiente totalmente, permitió que el enemigo perdiera toda autoridad en mi vida, en la vida de mi padre, y de alguna manera eso transformó totalmente la relación, que hoy en día no tenemos una relación cercana, pero tampoco tenemos ningún resentimiento uno hacia el otro. Pero tiene que ver con dar esa milla extra, hacer ese esfuerzo. Me encanta que cuando Efesios, en Gálatas habla acerca de tener una vida en la carne o una vida en el espíritu. Y justo cuando termina de hablar de cómo es el vivir en el espíritu y andar en el espíritu, dice Gálatas, si alguno lo sorprendes en una falta y resulta que tú eres una persona espiritual, entonces ve y restáurale con mansedumbre, dice, para que de alguna manera tú lleves la carga de esa persona, la tomes y busques la manera de apoyarle. Oye, ¿sabes? Hay este conflicto, pero yo vengo a ti, vengo humilde, vengo mansamente, vamos a solucionarlo. Un poco lo que decía yo ahora, ¿sabes? Me acerco con mi mamá, con mi papá, con mi hermano y digo, oye, estás teniendo un problema con mi otro hermano, ¿por qué no lo consideras de otra forma? Vamos a ver cómo lo solucionamos, qué es lo que podemos hacer. Y en ese momento, nosotros lo que estamos haciendo es llevar unos por otros ese trabajo, esa carga de ayudarnos, no dejar el conflicto que permanezca y que dure de tal manera y haga daño de tal manera que ya después no se pueda restaurar. Y es bien importante esa parte, no cansarte de hacer el bien, dice ahí mismo en Gálatas, no te canses. Y a lo mejor algo no se va a solucionar de inmediato, pero a su tiempo
Si tú haces el esfuerzo, das ese paso, tratas de acercarte, tarde o temprano esa relación puede volver. Y también yo creo que un poco es modificar nuestras conductas, ¿no? Si sabemos que tenemos un mal carácter, por ejemplo, pues tratar de mejorar esa relación entre la familia, ¿no? Porque creo que dentro de la familia siempre hay alguien que tiene un carácter más fuerte que el otro, ¿no? Ya sea los hijos, ya sea los papás. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no quieres hablar con el que tiene mal carácter porque sabes cómo va a responder. Entonces, siempre tratarlo, o sea, no evadirlo, sino continuar hablando, o sea, con mansedumbre, como dice, y esa ira, pues, si tú la tratas con una palabra amable, pues va a aplacarse. Entonces yo creo que también entre familias, pues reconocer el carácter de cada uno, pero también ceder, porque eso es muy importante para resolver los conflictos, que cada uno ceda. Si es cierto, yo me equivoqué en esto, entonces pues pides perdón o te reúnes o platican y llegan a esa solución del conflicto, ¿no? Aquí lo encontré en Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es un trabajo, es un esfuerzo, es dar esa milla extra de ir, de hablar. Esta semana le estuve mandando mensajes a mi primo, otro primo que vive en Playa del Carmen, y no me respondió. Y yo puedo tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? No me respondió, pues no le voy a escribir, no le interesa, me dejó en visto. Y ahora hay tantos malos entendidos a partir de una mala comunicación como la de las redes sociales. O sea, mandas un mensaje, ya tiene 2 palomas azules y no dijo nada, me dejó ahí, no le importó. Y a lo mejor la otra persona, hasta por error, de pronto puedes abrir un mensaje. A mí me ha llegado a pasar que estoy tratando de en la noche de oprimir un botón y veo que ya hizo otra cosa. Bueno, era un botón en la pantalla. Y no le di importancia. Dije, no, voy a seguir escribiéndole. Y finalmente me contestó y me dice, he andado muy ocupado, primo, tal, tengo ganas de ir a Mérida, ¿será que podamos a lo mejor vernos? Quisiera ir para fin de mes. Y yo, bienvenido, primo, me encantará recibirte y tenerte acá. Y si yo hubiera simplemente dejado que esa idea de que estaba enojado, de que no me quería contestar, o X, o que no le importa la relación con la familia, pues no hubiéramos logrado el generar esta idea de reunirnos nuevamente. Sí, claro, yo creo que la perseverancia juega un rol muy importante en el tema de la sanidad de las familias, ¿no? Tú te puedes dar por vencido después del primer intento. Ya, bueno, lo intenté, ya le dije esto y no me hizo caso y hasta luego. Pero no, ahí como tú dices, ¿no? Yo le seguí escribiendo, no me lo tomé a mal y pues ya tarde o temprano eso rinde frutos. Y pues es muy cierto que cuando sabes que no estás bien con una persona, aunque tú no fuiste el culpable y te consta, ¿no? Que yo no fui el culpable, yo no le hice nada, pero sabes que esa persona tiene algo contra ti, te pesa. Y dices, oye, y a mí por lo menos me hace sentir como intranquilo, ¿no? No estoy bien con esta persona. Me pasa muchísimo, por ejemplo, con mi familia ahorita de México. Pues la verdad perdimos comunicación real con ellos, no le hemos escrito a pesar de que tenemos sus números, no sabemos muy bien pues qué está pasando. Recientemente pues mi abuelita falleció, entonces todo esto afectó muy gravemente nuestra relación. Ella era como que nuestro último vínculo con ellos y pues al final lo hemos dejado y lo hemos pospuesto, pero pues no sabemos en realidad cómo se sientan ellos hacia nosotros. Entonces la comunicación y sobre todo la perseverancia en la comunicación yo considero que son factores súper importantes. Sí, y ha pasado esto. Ya le he dejado varios mensajes, por ejemplo, allá, y no los ha respondido. Y no me he sentido mal, simplemente es decir, bueno, en su tiempo las cosas tomarán un cauce. Ahora te confieso, por ejemplo, con tu tío, mi primo, o sea, si dije la primera, no me contestó, qué mala onda, ¿no? Y si hay un primer momento donde por lógica te causa enojo, dices, qué mala onda, ¿por qué no me atendió? Pero enseguida tienes que sobreponerte a eso y decir, no, o sea, a mí me interesa esta relación y yo voy a seguir adelante. Y muchos de los conflictos al final pueden obrar, porque dice que para los que somos de Jesucristo,
todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, y es muy pesado, yo creo, porque todas estas cosas nos constan, sin embargo, no es como que las hagamos todo el tiempo. Yo mismo igual he reaccionado como, pues sí, no me quieres hablar, pues bye. Y lo he dejado así. Así he perdido muchas amistades, muchas relaciones familiares. Entonces, pues no dejar, ¿no? Hacer ese esfuerzo y esa milla extra, porque al final son gente con la que compartiste tu infancia, muy buenos recuerdos, ¿no? Que quieres en lo más profundo de tu corazón y pues necesitas de cierta forma recuperar eso. Y yo creo que mostrarles eso que tú dices, la perseverancia, o sea, el mostrarles que te importan es mostrarles amor, que es lo más importante. Realmente yo te amo, por eso te busco, por eso quiero generar otra vez una comunicación contigo, porque pues se perdió, pero tú le muestras amor y al mostrarles tú eso, pues ya la otra persona de repente dice, ay, sí es cierto, no le contesté, o vamos a volver a platicar, ¿no? Y a veces esa comunicación se pierde incluso dentro del hogar. O sea, no tiene que ser alguien lejano. De pronto la división entre una puerta y otra puerta de la recámara, entre una amistad que había tan grande como hermanos, se va perdiendo. La relación entre padres e hijos. Los hijos pasaron por la adolescencia y generaron de pronto heridas, o los padres heridas en los hijos durante ese periodo, pues al final eso también va a terminar. Y que uno pueda recobrar esa relación y podamos nuevamente estar juntos. ¿Quieres decir algo para finalizar, Jimé? Nada más concluir igual con eso yo me quedé con lo del orgullo, ¿no? O sea, dejar el orgullo y tú ser humilde y reconocer tu falta, tú decir, bueno, es que esa persona a lo mejor me hizo daño, pero yo también me equivoqué, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos hace rato, pues decimos así como que hasta que me venga él a pedir perdón, entonces no lo voy a perdonar, entonces no le voy a hablar. Pero realmente, pues eso es algo que no tiene que pasar. Si tú sabes, porque para pelear se necesitan dos, entonces si tú estás en un conflicto con una persona y a lo mejor tú sientes que la persona te hizo daño a ti, no tú a ella, aún así tú ir y acercarte y pedirle perdón o simplemente hablar con él para resolver ese problema. Sí, totalmente. Y al final de cuentas saber que incluso los conflictos, incluso esos problemas, pueden dar lugar al final a algo bueno, algo que puede producir un fruto agradable en su tiempo, y Dios está trabajando con nosotros como seres humanos, pero está buscando mostrarnos a través de Jesús, tener ese vínculo perfecto que es el amor. Y bueno, queremos para finalizar dejarles esta canción para que puedan escucharla. Vamos a despedirnos de ustedes, pero ojalá puedan escucharla. Ha sido una canción que nos ha bendecido en momentos donde nos hemos sentido enojados con alguien o conflictuados con parte de nuestra familia, y nos ha ayudado a solucionar y salir adelante. Les amamos mucho y esperamos nuevamente escucharles aquí la próxima semana. Muy bien, y recuerden que siempre que puedan, háganlo todo en familia. Hasta Bendiciones. luego. Desde chicos aprendimos a querernos como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado, lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor. El programa fue presentado por Constructor Agrero, calidad que construye confianza.
Informes al 9992 71 32 22.